tal, queridos amigos? Qué gusto y qué bendición poder saludarles una vez más. Hoy nos encontramos en nuestro estudio de la lección número 2 de este tercer trimestre que se titula El libro de Marcos. Y nuestra lección hoy recibe el título Un día en el ministerio de Jesús. Qué interesante saber que al descubrir lo que está escrito en la Biblia, podemos entender cómo es que Jesús actuaba, cómo es que Jesús hacía estos milagros con amor y cómo se preocupaba por los demás. Hemos visto que el inicio del ministerio de Jesús se presenta de diferentes maneras en diversos evangelios. En Mateo muestra a un Jesús llamando discípulos y luego predicando el Sermón del Monte. En Lucas narra la historia del sermón inaugural en la sinagoga de Nazaret. Juan cuenta el llamado de los primeros discípulos y la boda de Cana en donde Jesús hace su primera señal. Pero Marcos nos da algo muy interesante. Marcos, como habíamos dicho, presenta el ministerio de Jesús como un hombre de acción, llamando a sus discípulos, a 4 de ellos. Nuestra lectura bíblica la encontramos en Marcos 1:17. Dice lo siguiente: Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esta es una invitación que no ha perdido vigencia. Es una invitación que sigue presente para cada uno de nosotros. Y no lo veamos como una carga pesada, como una labor difícil, una labor que nos va a complicar la vida. Al contrario, veámoslo como una bendición, sabiendo que Jesús nos quiere incluir en este plan maravilloso. Vamos a orar para continuar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por el privilegio de la vida. Y en este momento te agradecemos por la bendición y la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te pido que tú nos puedas guiar y que podamos aprender bastante para aplicarlo en nuestra vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguramente cuando hablamos del llamamiento de personas al ministerio de Jesús, nuestra mente rápido trae la palabra sígueme. Y justamente nuestro primer subtítulo de la lección dice eso, sígueme. Y la lectura de esta lección nos sugiere que podamos leer el capítulo 1 completo de Marcos. Y esta vez vamos a iniciar del versículo 16 al versículo 20. Por tema de tiempo no podemos leer mucho, pero vamos a tratar de resaltar lo más importante. Aquí yo quiero leer para ustedes estos 4 textos que son para mí muy importantes. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando al instante sus redes, los siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Entonces, dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Marcos 1 registra el inicio del ministerio de Jesús después de su bautismo, después de la tentación que nos da este evangelio que recibió Jesús. Podemos ver este llamamiento de 4 hombres, 2 hermanos en cada barca. Los primeros, Andrés y Simón, o Andrés y Pedro, como sería llamado más adelante. Andrés y Simón eran personas que no tenían una buena posición social. Pero más adelante se nos menciona en estos textos que Jesús llama a Jacobo y a su hermano Juan, o también Santiago y Juan, como se puede mencionar.
Santiago y Juan, la Biblia nos narra que ellos estaban en una posición diferente a la de Andrés y Simón. Juan y Santiago estaban en un bote con su padre y sirvientes. Es decir, ellos tenían una posición naturalmente mejor que la de Simón y su hermano Andrés. Estos hombres fueron llamados y creo que es muy importante resaltar en este espacio que acabamos de leer que Jesús llama a todas las personas a seguirle, no importando su condición social, no importando si tenían sirvientes, si tenían suplías todas sus necesidades, si estaban bien bendecidos o probablemente estaban en necesidad de escasos recursos. Jesús llama a Andrés y Simón, personas de escasos recursos, pero también llama a Juan y Santiago, que estaban en una mejor posición social, para destacar claramente que Jesús no le importa todo lo exterior, todo lo material que nosotros podamos poseer. Al contrario, Jesús está preocupado por el interior de cada uno y que cada uno pueda explotar su creatividad, su capacidad en llevar el mensaje de las buenas nuevas. Pero hay algo más interesante acá. Jesús puede ver todo lo bueno en nosotros. Pero como hemos dicho muchas veces, Jesús no puede ir en contra de la voluntad de nadie. Y queridos amigos, acá estos pescadores se nos narra acá en este texto que dejaron todo lo que tenían y siguieron a Jesús, porque estaban convencidos de lo que ahora iban a hacer, que ya no iban a ser pescadores común y corrientes, sino que ahora iban a ir en búsqueda de pescar almas para Cristo. Y qué bendición saber que este punto inicial marca uno de los puntos muy importantes para el crecimiento del plan de salvación. Es una bendición poder leer esto y entenderlo para comprender que ellos tomaron una decisión. Pero también es importante resaltar que ellos no tomaron una decisión emocional. Y es que la emoción, queridos hermanos, a veces nos lleva a cometer errores. Cuando estamos muy enojados, podemos decir algo de lo cual después nos arrepentiremos. Cuando estamos muy tristes, probablemente podamos tomar algunas acciones que luego nos daremos cuenta que fueron en vano y que tenían otra solución. E incluso cuando estamos muy felices, corremos el peligro de que nuestra razón sea cegada. Pero estos hombres no fueron emocionales, sino que ellos sí sabían quién era Jesús, porque Juan y Andrés ya habían escuchado quién era Jesús cuando Juan el Bautista dijo que este o Jesús era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Ellos tomaron una decisión porque sabían que Jesús era su Salvador. Entonces, podemos darnos cuenta que es importante conocer a Jesús y después de conocerlo, tomar esa decisión en la cual Él nos está incluyendo. Luego de este llamamiento, podemos ver que la lección nos invita a leer Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. En este punto voy a leer el versículo 21. Entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que gritó: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él.
acá el texto nos sigue hablando de que todos se asombraron y se decían entre ellos, ¿quién es él? Que aún los espíritus inmundos lo obedecen. Muy pronto, a causa de esto, toda la fama de Jesús se difundió por la provincia alrededor de Galilea. Acá, queridos amigos, quiero resaltar puntos importantes. Y es que en sábado Jesús iba a predicar a la sinagoga. Él entendía que era importante predicar y mucha gente estaba interesada porque admiraban sus enseñanzas, porque predicaba con amor. Y el mismo texto nos dice que él predicaba y enseñaba como quien tiene autoridad, ni no como los escribas. Porque Jesús tenía claro el mensaje verdadero que tenía que dar. Porque Jesús predicaba con amor. Porque a él lo que le interesaba era la salvación de su pueblo, de salvar al mundo. Y entonces Jesús predicaba sobre todo esto. Entonces, las personas a base de ellos se admiraban. Pero como en todo lugar, no todos estaban felices. La Biblia, es cierto, nos narra de un espacio en el que todos se admiraban, todos se alegraban, y me imagino que nadie se esperara que entrara alguien poseído o bien alguien que llevaba un espíritu inmundo en él. Y él, este espíritu inmundo, habla a través de ese hombre y dice, ¿qué quieres hacernos, Jesús Nazareno? Pero hay algo más importante que dice, ¿qué tienes con nosotros? Y luego este espíritu impuro dice, sé quién eres, el santo de Dios. Este espíritu sabía quién era Jesús y lo reconoció. Y Jesús rápidamente dice, cállate, cállate. Porque en el contexto en el que Jesús predicaba se vivía una, era muy radical el hecho de que nuevas enseñanzas entraran, que solo, aparentemente, solo los líderes religiosos tenían la capacidad de conocer y de dar a conocer, que nadie más, alguien común y corriente. Pero Jesús estaba enseñando algo nuevo y por ende el peligro de que al predicar, a que se expandiera el rumor por todas partes, en ese momento se le cerrara la puerta a otras ciudades para que fueran a predicar. Pero acá podemos nosotros notar que Jesús habla con autoridad. Jesús sí sabía quién era y estaba seguro de la misión que tenía. Y él con autoridad envía y saca ese demonio de aquella persona, de ese hombre que había sido atormentado y Jesús lo salvó de eso. El llamado de Jesús al silencio en ese momento tiene una connotación muy importante por todo lo que ya hemos dicho. El enemigo aquí trató de neutralizar la influencia que Jesús estaba haciendo. El enemigo lo había tentado y ahora en su prédica lo había atacado. Pero no hay nadie más grande que Dios y su poder. Y Jesús, que hizo y evitó el ataque del enemigo, lo pudo ganar, lo pudo liberar y esto hizo que Jesús demostrara que él realmente era el Hijo de Dios. Pero podemos ver nosotros que ahora la lección nos habla de un ministerio sabático, un poco más de ese ministerio. Y para ello podemos leer Marcos capítulo 1 versículos 29 al 34. Acá, en el 29 al 31, podemos ver que después de estar en Capernaum, Jesús se va a la casa de Pedro.
Y en esa casa estaba la suegra de Pedro. En este momento ellos iban para poder convivir, para poder pasar un momento fraternal, una comida amistosa. Podemos pensar que ellos iban para seguir aprendiendo de Jesús y para convivir con Él. Pero hay una preocupación en esa casa. Cuando Jesús llega, sale a escena la suegra de Pedro, que está enferma y afiebrada. Si nosotros nos podemos analizar, la fiebre en aquel entonces era una enfermedad muy peligrosa y en mucho tiempo mortal, porque no había cura para ello. Solo habían dos opciones para estos enfermos: recuperarse o morir. Ellos le hablan a Jesús de la enfermedad y Jesús toma a la suegra de Pedro de la mano, y cuando la toma de la mano, él se acercó e inmediatamente se le pasó la fiebre. Que la suegra de Pedro es sanada por Jesús, es levantada de su lecho de dolor. Y algo más interesante que dice el versículo 31. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le pasó la fiebre y los servía. Esto muchos lo dejan probablemente de un lado. Pero el hecho que después de haber sanado esta mujer, ella se levanta y sirve. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido algo de Jesús y hemos servido a los demás? Esta mujer entendió que su cura, que su salvación se reflejaba en que ella también sirviera a los demás. ¿Cuánto de nosotros estamos sirviendo por todo lo que Jesús ya ha hecho por nosotros? Es importante que los hijos de Dios, después de ser salvos, después de recibir ese regalo de la salvación, de ser salvos por gracia, podamos servir a los demás. Esta es una manera de predicar el Evangelio, entendiendo que Jesús ya hizo algo por nosotros y no vamos a ser egoístas de guardarlo para nosotros. Al contrario, podemos compartir todo eso para que las grandes cosas que Jesús ha hecho también las pueda hacer por todos aquellos que lo acepten. Pero para que ellos lo acepten, nosotros debemos trabajar en dar a entender este mensaje maravilloso. Jesús no había concluido aún su tarea. Después de haber sanado a la suegra de Pedro, llega la noche, luego de que el sol se pusiera, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Esto lo dice el versículo 32. Y queridos amigos, el sábado se respetaba mucho. El sábado siempre ha sido importante, pero Jesús le vino a dar el verdadero significado. Probablemente la costumbre, lo que se había traído por cultura durante mucho tiempo, ya se estaba convirtiendo en algo amargo, algo que ya no se disfrutaba, algo que había perdido la esencia. Pero Jesús vino a dar vida a esos sábados. Pero con ese contexto, vemos que le llevaron a todos los enfermos y endemoniados después de la puesta de sol. Cuando Jesús se da cuenta de esto, también se da cuenta de que toda la ciudad se agolpó a la puerta, habían rodeado aquella casa. ¿Cuántas personas no tienen necesidades? Y probablemente podemos hablar de enfermedades físicas, de necesidades materiales, pero estoy seguro que muchas de esas personas fueron a Jesús para recibir sanidad espiritual, para recibir ese reconocimiento nuevamente de identidad, para recibir esa cura del pecado, tal y como lo dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esperemos que nosotros lo reconozcamos de esa manera, porque ya afuera hay muchas personas que necesitan sanidad física, material y todo lo que se nos pueda ocurrir. Pero si recordamos aquel paralítico que Jesús sana, que los amigos lo ingresan por el techo, lo primero que Jesús dice: tus pecados te son perdonados. Qué palabras de sanidad para el alma, para el corazón. Queridos amigos,
recibir esa sanidad en el alma es el milagro más grande que Dios puede hacer por nosotros, porque nos está dando identidad de que somos sus hijos. Y por eso es que Jesús acá sanaba a muchos que padecían de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Y nuevamente reflejamos la connotación de ese momento histórico en el que Jesús sabía que no era el momento de que se divulgara toda la información de quién era Él. Y por eso Jesús pedía, no dejaba que hablaran estos demonios, porque ellos sí lo reconocían. ¿Y cómo no van a reconocer a aquel que vino a salvar al mundo? Pero ahora es muy importante que nosotros como hijos de Él lo reconozcamos aún más grande que todas las cosas que pueden existir. Pero Jesús tenía un secreto en su ministerio. Y queridos amigos, acá podemos resaltar que Jesús tenía una constante comunicación con su Padre. Jesús oraba en todo momento. Jesús sabía lo importante que era tener esta conexión y comunión con Dios, hablar con su Padre. Es importante que nosotros también tengamos esto. Y vamos a ver que en Marcos 1, los versículos 35 al 39 empieza diciendo: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús, recordemos que la noche anterior había sanado a muchas personas. Probablemente estaba muy cansado físicamente, pero entendía lo importante de su misión y sabía que necesitaba de Dios para poder continuar con esta misión por la cual había sido enviado. Y por eso él de mañana se levantaba y podemos pensar que Jesús oraba y platicaba con Dios por horas, porque él probablemente como todo humano sentía el cansancio físico, sentía probablemente alguna necesidad física, pero entendía también que todo eso lo podía hacer con su Padre. Si nos damos cuenta, este texto de Marcos marca como el foco más importante de la acción de Jesús. Y Jesús, si vemos en varios textos, se nos habla de que Jesús oraba. Es decir, que él no hacía una oración y luego ahí se acababa, sino que en todo momento él estaba orando, seguía orando, le pedía a Dios y seguía orando. Siempre que él hacía algo, siempre estaba encomendado a Dios, siempre le pedía la guía a Dios. Y esto lo hace para dejarnos el ejemplo de que todo lo que hagamos primero es encomendado a Dios, que esta comunión con Dios es muy importante para poder entender el propósito de Dios para nuestra vida, porque Él ya nos salvó, Él sabe lo que necesitamos, pero también nosotros necesitamos entender quién es nuestro Padre, y para ello no hay nada mejor que orar, que pedirle a Dios para que a pocos días, pocos meses o tiempo futuro podamos ver esas respuestas de cada oración. Qué bendición saber esto. Muchos cristianos han establecido momentos específicos para la oración. Y esto sin duda alguna es muy importante y marca tiempo importante. Pero es aún más importante resaltar que esto se puede volver una rutina y lo podemos empezar a hacer por costumbre, sin amor, sin dedicación, sin entender el propósito de la oración. Pero por eso Jesús deja este mensaje claro de que Él oraba en todo momento. Si nosotros seguimos leyendo, em, en el versículo 36, vino Simón y buscó a Jesús, y cuando hallaron a Jesús, ellos dijeron: todos te buscan. Todos sabían quién era Jesús. Y recordamos esto que acabamos de hablar. Jesús entendía, a base de la oración, cuál era su misión. Y cuando él oraba, él le pedía a Dios la dirección.
Y con eso él sabía qué decisión tomar. Y bajo ese encomendamiento, bajo esa oración, Jesús le responde a ellos: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Jesús no solo se quedó en un lugar, Jesús siguió caminando y predicando, pero todo esto fue a base de la oración, entendiendo el plan de Dios para su vida y el plan de salvación para que nosotros podamos ser salvos. Ahora, vamos a seguir hablando de Marcos en este capítulo número 1, del versículo 40 al 45. Vino él un leproso que de rodillas le dijo: si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Queridos amigos, estos dos textos son muy importantes porque nos vamos a dar cuenta que este leproso llega a Jesús y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice: yo sí quiero, sé limpio. Es tan breve este espacio, pero podemos notar también en el contexto de aquella época que la lepra era una de las peores enfermedades, no solo para lo que padecía físicamente quien estaba enfermo, sino también por toda la exclusión que le hacían socialmente. Según Levítico 13, un leproso era ritualmente impuro y debía evitar el contacto con otras personas. Pero todo esto se empezó a convertir para acusar, para alejar, para crecer socialmente, para dividir las clases sociales, para ignorar. Pero queridos amigos, Jesús llega en un punto en el que no debía tocarlo, pero entendiendo que Él es la salvación, Él es el camino, la verdad y la vida, Él toma a ese leproso de la mano, lo tocó, y todo aquel que tocaba a un leproso aparentemente iba a ser impuro hasta la puesta de sol y que se podía contagiar. Pero Jesús no se contagió. Jesús no fue impuro. Al contrario, la vida que emana de Jesús y la sanidad fue pasada a aquel hombre que se levantó sano y libre de aquella enfermedad. Se acabaron esas barreras de exclusión, se acabó ese sufrimiento de dolor, porque cuando recurrimos a Jesús con fe, podemos ser salvos, podemos ser sanos, porque Él sabe cuál es nuestra necesidad. Pero como dije antes, debemos reconocer quién es nuestro Salvador. Pero en este texto, si seguimos leyendo en el versículo 43, dice: entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Jesús envía a esta persona que había sido sanada y le dice: no le digas nada a nadie. Es que en ese momento, nuevamente vuelvo a resaltar, era importante el silencio sobre quién era Jesús, porque Jesús quería llevar el mensaje a muchos lugares y el riesgo que corría era que le cerraran las ciudades. O otro riesgo que corría era que vinieran muchas personas y ya no pudiera él continuar con el ministerio. Pero Jesús siempre pudo resolver, Jesús siempre sabía qué hacer, pero todo ello en constante oración. Y vean lo que dice el versículo 45. Pero al salir comenzó a publicar y a divulgar a muchos el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Es lo que les decía. Aquí se le cerraban las ciudades y ahora él tenía que predicar a los alrededores. Y queridos amigos, Jesús nos envía una misión y es importante predicar el Evangelio, pero hay una manera de hacerlo y nunca creamos que porque nosotros pensemos que algo está bien, lo vamos a hacer. A pesar de nuestras buenas intenciones, a pesar de que creamos que haremos algo bueno, Jesús ya estipuló cómo predicar el mensaje.
Hay muchos que quieren atacar, que quieren condenar, que gracias a Dios se tiene la verdad, pero que hay muchos que quieren utilizar la verdad para acusar a otros. Y justamente ese es el error más grande de las religiones, porque quieren usar la Biblia como se usó en el pasado para atemorizar, para condenar, para juzgar. Pero queridos amigos, Jesús siempre predicó con amor. Y aquel paralítico, aquel leproso que fue curado, Dios le había ordenado que no divulgara nada. Y probablemente él pensó, este leproso habrá pensado, que haría algo bueno al difundir quién era el Salvador. A pesar de sus buenas intenciones, causa un obstáculo. Y cuidado con ello, porque nosotros estamos llamados a servir, a predicar, pero hay de aquel que sea piedra de tropiezo. Por eso, queridos amigos, en esta lección hemos estado un día con Jesús, entendiendo que Él sanó, que Él curó, que Él llamó, que no hacía distinción de personas, Él tenía autoridad, pero por supuesto tenía amor por todos aquellos y por todos los que estamos y estaremos un día en el reino de los cielos. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto compartir esta lección. Recuerden que pueden apoyarnos en compartir, en enviar a sus amigos, dejar una reacción al video, un like. Por supuesto, esperamos también recibir sus comentarios para estar más al pendiente de nuestra comunicación. Vamos a orar para despedirnos. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por esta lección maravillosa. Hemos aprendido que Jesús, tu Hijo, hizo todo lo posible por llevar el mensaje, que entregó su vida, Señor, y que en el inicio de su ministerio Él estuvo dispuesto a llamar a las personas sin importar su raza, su lengua, su clase social. Ayúdanos a mantener ese carácter y que sigamos siendo siervos fieles tuyos, llevando el mensaje, pero entendiendo que es en comunión contigo, Señor. Te agradezco por esta oportunidad. Te pido que nos guardes y nos protejas. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos la otra semana.